amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y están aquí en Artífice Joyas. Hoy les enseñaré cómo soldar joyas sin fundirlas, pues estos métodos me han ayudado mucho a desarrollar lo que es la técnica de soldar joyas sin fundirlas. Pues les mostraré cómo soldar y restaurar joyas. Pues los ejemplos que veremos a continuación están basados en los problemas que los orfebres tenemos al momento de soldar o restaurar joyas. Pues te imaginas fundir una joya de un cliente, pues vas a tener que volver a rehacerlo y dirás, ¿qué pasó? Se fundió porque no tienes mucha experiencia soldando. Te aconsejo que veas este video para así obtener más experiencia y a no volver a fundir joyas. Bueno amigos, aquí tenemos un anillo prehecho con un calibre de 0.30 y lo que tenemos que hacer es soldar este aro sobre este anillo. Pues yo sé que la mayoría de ustedes no tienen mucha experiencia soldando, sobre todo aquellos que están comenzando con esta técnica de soldar joyas. Como ustedes observan, en la parte de arriba se ve muy delicado, y para evitar que esto se funda al momento de soldar, utilizaremos la técnica de colocar revestimiento sobre nuestra joya. Este es el revestimiento que generalmente lo utilizamos para la técnica de casting. Pondremos un poco de revestimiento dentro de este recipiente y lo mezclaremos con un poco de agua. Una vez mezclado, lo colocaremos sobre la superficie de la joya, exactamente en las áreas donde no queramos que se fundan, pues el revestimiento impedirá que esta joya se funda. Pues esta técnica es muy buena para aquellos que están iniciando con la técnica de soldar joyas. Así tendrán más confianza al momento de soldar. Y en las áreas donde vamos a soldar, vamos a limpiarlo un poco, pues si tienes revestimiento la soldadura no fluirá. Lo que tenemos que hacer es limpiar en las áreas donde vamos a colocar lo que es la soldadura tipo medio. Vamos a esperar a que esto se seque naturalmente. Una vez seco el revestimiento, colocaremos nuestro aro sobre nuestra joya. De esta forma. Y utilizaremos bórax mezclado con agua. También pueden utilizar lo que es el líquido de soldar, pero obviamente eso es opcional. Yo en esta ocasión utilizaré bórax mezclado con agua y lo colocaré utilizando este pequeño pincel. Y utilizaremos la técnica de transferir soldadura de un punto a otro. Si quieren ver más formas de soldar joyas, el enlace se las dejaré en la parte de arriba. Para esto utilizaremos soldadura tipo medio. Utilizando la técnica de transferir soldadura de un punto a otro, calentaremos nuestra joya. Y como ustedes observan, el revestimiento impedirá que esta joya se funda. Pues este revestimiento es muy bueno para lo que es soldar joyas e impedir que se funda. Aconsejable sobre todo para todos aquellos que están empezando con las técnicas de orfebrería básica. Pues así tendrán más confianza al momento de soldar joyas. Se van a acercar de a poco. Vamos a colocar lo que es la soldadura tipo medio. Y como ustedes observan, se soldó rápidamente. Y el revestimiento impidió que esta joya se funda. Y así amigos es como queda nuestra joya una vez soldado. Y como ustedes observan, el revestimiento funciona muy bien. Ya a estos aretes le vamos a soldar 3 argollas en la parte de arriba, pero siempre hay que tener una buena posición, esto para no fundir lo que es el alambre y que no se suelden las esferas.
Lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de transferir soldadura de un punto a otro para soldar estas 3 argollas como soldé en este arete, siempre buscando una buena posición para no fundir lo que es el alambre y que no se disuelden las pequeñas esferas de plata. Donde señalé en mi dedo está lo que es la soldadura tipo medio. Y esta pequeña argolla lo vamos a sumergir en el líquido de soldar. Esto para que la soldadura se adhiera a nuestra pequeña argolla. Y una vez que esta soldadura se adhiera a nuestra pequeña argolla, nos acercaremos a lo que es el arete. La llama de soplete tiene que ir en esta dirección, siempre evitando fundir lo que es el alambre y que se disuelven las esferas. Y como ven, mis amigos, así es como se suelda. Pues siempre cuando suelden una joya, buscan una buena posición, esto para que la joya no se funda al momento de soldar o desterrar una joya. Pues siempre es muy necesario visualizar y pensar qué parte de la joya que estás restaurando se puede fundir al momento de soldar. Busquen una buena posición para evitar que se funda. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Veamos este otro ejemplo. Lo que tenemos que hacer es soldar esta argolla en esta gota. Pero tenemos el pequeño problema que tiene soldadura en esta área. Y al momento de soldar estas 2 piezas, la argolla se puede soldar en la parte que sujeta la cadena. Y también tiene una piedra tipo lavender con el engaste a bisel. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Lo más aconsejable es utilizar un poco de revestimiento, pues el revestimiento que utilizamos en las técnicas de casting. Lo colocaremos dentro de esta pequeña argolla, tiene el sujetador de la cadena, y vamos a esperar a que esto seque. Lo mismo haremos con esta piedra tipo gota lavender. Colocaremos un poco de revestimiento en estas áreas. Esto para evitar que la piedra se rompa al momento de soldar y al momento que enfríe. Una vez seco estas 2 piezas, lo juntaremos y utilizaremos soldadura tipo medio. Colocaremos un poco de líquido de soldar. Si no tienen este líquido de soldar, también pueden utilizar bórax. Y haremos la técnica de cortar un pequeño trozo de soldadura y soldarlo de esta forma. Pues si quieres ver más formas de soldar una joya, el enlace te la dejaré en la parte de arriba. Tenemos que calentar la piedra homogéneamente, esto para evitar que esta piedra se rompa internamente. Una vez que ya esté rojo, lo soldaremos de esta forma. Pues siempre que algún cliente les traiga alguna joya que se haga del soldado y esta joya tenga piedras, coloquen un poco de revestimiento en las piedras para evitar que estas piedras se rompan al momento de soldarlo o restaurar alguna joya. Y esto, mis amigos, tiene que secar naturalmente, no lo toquen hasta que esté frío. Lo taparemos con este pequeño crisol para que enfríe homogéneamente. ¿Qué pasaría si no harían caso a lo que les dije? Imaginemos que esta gota es la gota que soldamos anteriormente. La voy a calentar y obviamente esto tampoco no tiene revestimiento en la parte de arriba ni en la parte de abajo. Vamos a calentar y lo voy a colocar en el líquido decapante que también está caliente.
Lo que pasará es que esta piedra se va a romper totalmente. Perderá su brillo y estará opaco. Eso es lo que generalmente pasa cuando no esperan a que la piedra enfríe. Pues para evitar que esto pase, tienen que esperar a que su joya, que tiene piedras incrustadas, enfríen. Pues lo correcto es colocar nuestras joyas frías en el líquido decapante caliente. Como ven, aquí lo estoy agarrando con las manos. Nuestro dije que soldamos y lo voy a colocar al líquido decapante caliente. Obviamente este líquido no está hirviendo, solamente está caliente. Y cuando lo saque, ustedes observarán que nuestra joya está en perfecto estado. La piedra tiene su brillo y esta joya está decapada. Pues siempre hagan este proceso antes de colocarlo al líquido decapante. Esperen a que enfríe y colóquenlo al líquido decapante caliente, para evitar que su piedra se rompa internamente y pierda su brillo, como le pasó a esta piedra. Esto, mis amigos, es una cadena partida a la mitad, que generalmente nuestros clientes no nos traen así. Lo que tenemos que hacer es sujetar estas dos cadenas con una pequeña argolla de la misma cadena. Lo vamos a presionar de esta forma. Esto también es válido en cadenas más gruesas o más delgadas. También necesitaremos este pequeño alambre de hierro, que lo vamos a doblar de esta forma. Esto generalmente utilizamos para soldar cadenas, pero también es muy bueno para restaurar cadenas. Lo colocamos justo en el lugar donde tenemos que soldar, y esto lo vamos a mover hacia los costados. Vamos a ubicar la parte que queremos soldar en la parte de arriba, y para que no se suelden las otras argollas con su misma soldadura, colocaremos un poco de revestimiento. Esto para evitar que las argollas se suelden entre sí. Luego utilizaremos soldadura tipo medio y soldaremos la parte que está desoldado. Y el revestimiento que está en la parte de abajo evitará que estas argollas se suelden entre sí. Pues esta es la forma adecuada de soldar y restaurar cadenas. Este anillo lo tengo que ampliar, pues como ustedes observan no entra a mi dedo. Y para ampliar este anillo lo que tenemos que hacer es un corte justo en el área donde está soldado. Para esto utilizaré la cegueta y una sierra de 2-0. Lo cortaremos de esta forma. Una vez cortado utilizaremos también otro alambre de media caña. Y lo cortaremos justo a esta medida. Pues esto tiene que encajar de esta forma. Una vez esté muy bien ubicado, lo colocaremos a la mesa para soldar joyas. Pues si quieres ver cómo se hace esta mesa, el enlace te la dejaré en la parte de arriba. Colocaremos un poco de líquido de soldar y utilizaremos soldadura tipo medio. Siempre buscando una buena posición antes de soldar esta joya, pues tiene una piedra naveta de color champán que generalmente no aguanta mucho el calor. Siempre trataremos de soldar hacia la parte de arriba, evitando que el soplete o la llama del soplete llegue a esta piedra de color champán. Tengan mucho cuidado al momento de soldar este tipo de joyas que ya tienen una piedra en ella. Como ustedes observaron, esta soldadura tipo medio se adherió muy bien. Lo siguiente que tienen que hacer es que esta joya tiene que enfriar naturalmente. Cuando esta joya esté totalmente frío, recién lo van a colocar al líquido decapante que está caliente.
Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este video. Primero, coloca un poco de revestimiento en el área que crees que se te va a fundir tu joya al momento de soldarla. Siempre ten una buena posición de la joya, esto para evitar que las argollas o algún alambre o alguna parte de tu joya se desuelde al momento de soldarla. Tercero, visualiza y piensa cómo vas a soldar tu joya antes de soldarla, pues es muy recomendable visualizar antes de soldar una joya. Cuarto, si tu joya tiene piedras o gemas, cuando sueldes esta joya, espera a que enfríen naturalmente. Una vez frío, recién lo vas a colocar en lo que es el líquido decapante. Suscríbete antes de terminar este video. Aquí te dejo los videos para que puedas ampliar tus conocimientos en las técnicas de soldar joyas. Pues con esto me despido y conmigo y como siempre será la próxima.